Muy buenas amigas y amigos. Sean bienvenidos una vez más a este canal. En esta ocasión estaremos hablando sobre Jujutsu Kaisen y el concepto de soledad. A lo largo de la obra se ha predicado bastante sobre este tema, siendo los más destacados en este pensamiento los personajes considerados más fuertes, tales como Sukuna y el propio Satoru Gojo. Sé que muchos ya han abordado este tema, pero ya va siendo hora de que lo hagamos desde un punto más lógico, para así poder trascender el paradigma sociocultural de la obra y extrapolarlo a niveles más generales para nuestra cultura. Existen varios tipos de soledad, siendo la más obvia por su nombre la que percibimos cuando no estamos en compañía de nadie, y que no necesariamente significa algo positivo o negativo. Un ejemplo práctico de esto es cuando nos quedamos solos en casa, lo que puede suceder de manera transitoria. Sin embargo, los otros tipos de soledad son un poco más complejos, aunque para fines del video voy a colocar las que más se apegan con los dos personajes mencionados anteriormente. Comenzando por el Rey de las Maldiciones, quien, aunque no lo parezca debido a su forma de actuar, es un poco complejo dentro de este aspecto. Pero podemos partir por el hecho de que fue un hijo no deseado, lo que automáticamente lo hace caer en el renglón de la soledad impuesta, ya que es algo que no experimentó por decisión propia, sino que fue impuesto por sus progenitores al nacer. Es un tipo de soledad que puede variar desde un estado moderado hasta uno considerablemente negativo. Todo depende de la fortaleza del individuo y el entorno que lo rodee. Lamentablemente, no sabemos qué le pudo haber ocurrido a Sukuna en el lapso desde la confesión que nos hizo hasta la fecha, pero sí sabemos que actualmente es el personaje más fuerte, que no solo es temido por las maldiciones, sino que también por los propios hechiceros. Y es debido a esto que el estado actual de soledad de este personaje es una soledad social. Tal vez por el momento no pueda atribuirle o enlazar más conceptos que pudieran haberlo influenciado debido a la falta de material para ello. Pero para una persona pasar de ser no deseado al nacer a convertirse en el ser más poderoso y temido, primero debió pasar por muchos sucesos interesantes. Pero de quien sí tenemos material suficiente para analizar es de Satoru Gojo, puesto que no solo ha estado presente en toda la obra, sino que también tuvo su propio arco de desarrollo, con el cual nos vamos a apoyar para profundizar el concepto de soledad que se le atribuye a este personaje. Siempre se ha dicho que las personas que aparentan ser algo de manera muy exagerada es porque algo tratan de ocultar, ya sea un complejo o simplemente se sienten solos, como en el caso de Satoru. Si bien en el pasado, Gojo contaba con dos compañeros con los que realizaba misiones juntos, pero la única amistad destacable era la de su gurú Geto. Mas, estos se fueron apartando poco a poco luego del incidente del recipiente estelar, gracias a que Geto se comenzaba a cuestionar si la manera en que vivían los hechiceros en la sociedad era la correcta. Mientras por su parte, Gojo fue alcanzando un muro de complejo de superioridad, el más grande dentro de todo el anime, el cual le impedía o impide ver a los demás como sus iguales. Algo curioso viniendo de alguien que lo puede ver todo. El hecho es que no puede convivir con nadie debido a que más que una persona se ve a sí mismo como a un dios al que todos deben adorar. Sabiendo todo esto, podemos concluir que la soledad de Satoru no es una impuesta, ni mucho menos social, ya que no ha sido obligado por otros a estar solo. De hecho, sabemos que es bien querido por sus alumnos. Tampoco es una de tipo social. En ningún momento se ha evidenciado desprecio a su persona por culpa de su estatus social o cultural. En efecto, la soledad que sufre Gojo es autoimpuesta, debido a su alto complejo de superioridad. La crianza y las condiciones físicas, más el entorno sociocultural bajo el que se cría una persona, influyen en gran medida en la personalidad del individuo. Por un lado, tenemos a Sukuna, quien fue rechazado desde su nacimiento por sus padres, mientras que por el otro lado tenemos a un Satoru Gojo, quien desarrolló un complejo de superioridad, lo que le impidió convivir con otros de manera real. Y sí, sé que me dirás, pero su gurú era su amigo. Sí, lo era, hasta el momento que se sintió superior
y lo veía más como un estorbo en las misiones. En fin, se podría decir que tanto Gojo como Sukuna son dos caras de la misma moneda, ambos arrogantes, fuertes y solos por una imposición. Bueno, esto es todo por el momento. Espero que hayan disfrutado. Si tienen alguna idea o sugerencia sobre el comportamiento de esos personajes, les invito a que lo dejen en los comentarios. Nos vemos y hasta la próxima.